Buenas tardes, mi nombre es Ismael Gutiérrez, soy licenciado en Química de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. El trabajo a desarrollar es consultar con un compañero líder qué conocimiento tiene acerca de lo que son las leyes y la legislación y las reformas que ha tenido Colombia a lo largo de la historia. Para esto, conté con el apoyo de la señora rectora Mayerly Pavón, rectora del Colegio Ciudad de Villavicencio, en la localidad Quinta de Usme. Agradecemos a ella su colaboración, su tiempo, sabiendo que los directores. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayerly Pavón, soy rectora del Colegio Ciudad de Villavicencio, ubicado en la localidad Quinta de Usme. En esta zona convergen diferentes personas con características muy diferentes, hay bastante movilización, es una zona de difícil acceso y alta vulnerabilidad. Estoy a cargo de un colegio con estudiantes que vienen desde la primera infancia hasta la educación media, edades que oscilan entre los 4 años hasta los 17 años en promedio. Mi formación, soy licenciada en química, tengo 2 especializaciones, una especialización básicamente en lo que es proyectos educativos, dirección de proyectos educativos, otra especialización en legislación educativa y mi maestría en educación basada en políticas públicas. Muchas gracias, rectora, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos su colaboración, sabemos del poco tiempo que tiene y pues para poder desarrollar la actividad del trabajo con la Universidad de Cuauhtémoc, enfocado en lo que es la legislación educativa que actualmente tiene nuestro país. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿considera usted que en la actualidad los programas de formación se cumplen según lo estipulado en el capítulo 2, finalidades sobre la formación de los educadores, artículo 109 de la Ley 115 de 1994? Con relación a tu pregunta, pues efectivamente en el año 94, cuando nace la Ley General de Educación, habla de las finalidades en la formación de educadores. Y para ese momento convergen 4 finalidades básicas que son formación de docentes incentivando la ética, la parte disciplinar, las prácticas pedagógicas y la investigación. En ese sentido, para Bogotá, la Secretaría, en efecto, la Ley General del 94, en su artículo 109, habla de las finalidades en la formación de los docentes, basados en 4 pilares que para ese momento son los que generan la iniciativa de este tipo de formación. Estos pilares son básicamente el crecimiento en la disciplina, en el ámbito disciplinar, el fortalecimiento de la calidad y la ética, consolidar y ampliar más el proceso de investigación y generar prácticas pedagógicas innovadoras. Todos esos 4 pilares, esos 4 pilares que para ese momento se consolidan, son direccionados a través de la Secretaría de Educación en la dirección de formación docentes e innovaciones pedagógicas. Y es ahí cuando en el año 2000, más o menos, empiezan a salir y a generarse los créditos condonables para docentes vinculados en propiedad. Estas experiencias, esa experiencia, a pesar de que se habló desde el 94, solo se hace posible después del año 2000, con la intención de vincular a la educación en un ámbito de calidad. Sin embargo, la tarea se complica porque a pesar de que se dan esos programas, se requiere mayor formación de este tipo de docentes y directivos docentes, pero en el fortalecimiento de prácticas de aula en donde se puedan efectivamente llevar a cabo y desarrollar esas políticas públicas de las administraciones, pero que tengan impacto directamente en los estudiantes. Considero entonces que si bien es una oportunidad de cualificación para docentes y directivos docentes, también es importante aterrizarla más en la práctica de aula para que efectivamente pues se obtengan los resultados que se esperan con nuestros estudiantes. Gracias, rectora. ¿Cuál considera usted que es el impacto
del Decreto 709 de 1996 a la capacitación y la profesionalización para los docentes. El presente decreto habla básicamente de los criterios que se tienen que tener en cuenta para la organización de todo el proceso de formación hacia los docentes, desde los niveles de primera infancia hasta los niveles de educación superior, y pauta los rangos o las características que deben tener todos los centros que quieran atender esta... No se quedó mal. En efecto, este decreto habla de dos aspectos muy importantes. En primer lugar, brinda las orientaciones y criterios generales para las instituciones que quieran formar docentes en Colombia. Y por otro lado, señala las pautas y los requisitos para poder acceder al programa de ascenso en el escalafón nacional. Esto, en una primera instancia, permite una organización y genera unas directrices o lineamientos. Sin embargo, con el pasar de los años, yo considero que ha sido difícil el manejo, puesto que muchas instituciones de educación superior, algunas no con muy buena acreditación, también brindan esos programas de formación docente, y finalmente cuando se llegan a las aulas de clase se encuentran vacíos, grandes vacíos frente a la parte de prácticas pedagógicas y formación disciplinar. Entonces, si bien es una herramienta que permite direccionar, también es necesario mayor control y seguimiento a las instituciones que brindan estos programas. ¿Conoce y está de acuerdo con los cambios que se aplicaron al decreto 1075 en relación con la jornada única escolar a través del decreto 2105 del 2017? Bueno, el decreto 2105 nace después de un debate que se da entre la Unión Sindical FECODE y el Ministerio de Educación, en donde básicamente modifican algunos parámetros para adoptar la jornada única en los establecimientos educativos del país. Se generan 4 necesidades básicas para poder implementar una jornada única, como es contar con la infraestructura y los recursos, tener el programa de alimentación escolar, articular programas que obedezcan al PEI de la institución y tener, por supuesto, los docentes necesarios para poderla implementar adecuadamente. Frente a estos cambios que se establecen en el decreto 2105, se da uno que es importante y es la gradualidad en ingresar a la jornada única de forma paulatina con el aval del Consejo Directivo y fortaleciendo el proyecto educativo institucional. Otro cambio significativo es las intensidades de horas que se dan para la educación inicial, 5 horas, para un total de 25 horas semanales, para la educación primaria 6 horas, para un total de 30 horas semanales, y para la educación secundaria y media 7 horas, para un total de 35 horas semanales. En esta medida disminuyen las intensidades horarias de permanencia vinculándonos con la jornada única. Teniendo en cuenta las reformas propuestas por el Decreto 2105 del 2017 para la implementación de la jornada única escolar, ¿considera usted que estas propuestas permitirán el adecuado funcionamiento de los colegios y las escuelas en los horarios ampliado a nivel nacional? Bueno, esta estrategia de la jornada única nace del Plan de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en donde se propone que Colombia será la más educada para el 2025. Y en esa medida se toman algunas alternativas que puedan conducir a dicha meta. Una de ellas es la jornada única, que para esta administración es nueva en la implementación y la ampliación de la primera infancia. Y es importante tenerla en cuenta como una estrategia más que pueda fortalecer procesos de las áreas básicas y también de las asignaturas optativas. Sin embargo, cabe aclarar que también es importante que se dé en las condiciones idóneas
tanto al interior de las instituciones, y he entendido esto como la infraestructura, la alimentación escolar, pero también la calidad educativa al interior del aula. Entonces considero que es un trabajo mancomunado y que difícilmente se van a ver logros significativos si una de las dos partes, y esas dos partes es gobierno, escuela, no trabajan mancomunadamente, obviamente que apoyados por la familia, porque finalmente una infraestructura, una alimentación escolar en donde unas prácticas pedagógicas continúen siendo tradicionales, pues seguramente no van a generar mayor impacto. O, por el contrario, unas prácticas pedagógicas con toda la intención de formar y contribuir en este aspecto, cuando no se dan las condiciones necesarias, pues van a dificultar el alcance del logro. Señora rectora, ¿qué tratados internacionales o qué información de origen internacional es la que soportan esas reformas educativas que se proponen en Colombia? Bueno, sí, definitivamente nosotros no estamos solos y las políticas están enmarcadas en unos tratados, declaraciones internacionales que de alguna manera buscan dar cumplimiento a lo estipulado a nivel mundial. Como lo es, por ejemplo, en el 48, cuando nace la Declaración de los Derechos Humanos y que es el marco de toda la normatividad vigente. Ya luego sabemos que en el año 55 más o menos ya se habla de los derechos del niño, en donde la educación es vista como una necesidad, un derecho y además que debe ser gratuita. Ya para el año 66 se habla de los derechos de los niños, pero los niños no solo como seres aislados dentro de un sistema educativo, sino vinculados a la sociedad y a la cultura. También está el Tratado de Beijing, el Tratado de Hamburgo, en donde la educación, aparte de ser un derecho, aparte de ser obligatoria, también se consolida como una necesidad de atender a las minorías, y esas minorías entendidas como a los grupos étnicos, a las mujeres y a la discapacidad. Ya para el año 2001 se empieza a hablar de la discapacidad, de la inclusión y de la necesidad de convocar un sistema educativo que pueda albergar de todas estas multifacetas del ser humano. Señora rectora, si uno de los fines de la reforma es generar un clima y una cultura de diálogo, ¿considera usted que se generaron los espacios suficientes dentro de la institución educativa para dialogar sobre el decreto 1421 del 2017? Bueno, este decreto 1421 habla básicamente de todo el tema de la vinculación con personas en condición de discapacidad al sistema educativo. Es, por supuesto, viable, apenas justo y lógico dentro de una cultura ciudadana en donde se busca humanizar la educación. Y pues por supuesto se trabajan alternativas como la vinculación familia, escuela y sector salud. En el aspecto educativo se hablan de la currículo flexible, de los planes de mejoramiento institucional, de los PIAR, que también son estrategias de flexibilización del currículo, en donde se dan algunas pautas para poder atender a la población con discapacidad. Si bien está enmarcado en el decreto, también es necesario hacer la claridad que los profesionales que trabajan en las instituciones, los docentes, orientadores y directivos, pues no tenemos la suficiente cualificación frente al proceso de flexibilización curricular y atención a situaciones de discapacidad. Entonces, si bien es cierto que es necesario mantenernos vinculados, es importante también esa alianza con el sector salud, porque en muchas oportunidades en nuestros contextos evidenciamos que hay una ruptura frente al proceso de salud, ese acompañamiento terapéutico indispensable para poder evidenciar avances en donde no se dan por diferentes razones ajenas a la institución,
y ajenas incluso a la familia. O en otros casos también se ve una ausencia de familia que no permite ese anclaje entre las dinámicas escuela y salud. Entonces, si bien es necesario, y ratifico la importancia de vincular, no sé, una sociedad en donde todos estamos acompañados, también es importante brindar las herramientas para que ese acompañamiento sea efectivamente efectivo en beneficio a toda la población. Señora rectora, ¿qué papel considera que cumplen las prácticas docentes en las reformas educativas propuestas? Bueno, considero que el mayor reto es hacer de estos programas de formación docente a docentes y directivos el espacio, la oportunidad para vincular las políticas públicas a las prácticas de aula y formar a los docentes y directivos docentes con cualidades direccionadas al servicio de los estudiantes. Y en esa medida considero que la evaluación juega un papel protagónico en todo este proceso, la evaluación entendida como la oportunidad de cambio y de hacer seguimiento a metas que posibiliten cambios en efecto a partir de la realidad interna de la institución, pero no distanciándonos de las realidades externas que nos está emanando la globalidad. Aparte, considero que es importante los incentivos también a los docentes como mecanismo también que apalanque iniciativas en beneficio de la comunidad educativa. Según el decreto 1860, ¿en qué consiste la autonomía de las escuelas en Colombia? Bueno, en el decreto 1860, este decreto modifica parcialmente la ley 115 del 94 en relación a la organización y a la autonomía escolar. En este aspecto nacen dos vertientes importantes que las instituciones de todo el país tenemos en cuenta y una es el gobierno escolar, generando un espacio de participación en donde se vinculan a las necesidades del colegio y a las necesidades de la comunidad, pues todos los agentes protagónicos y es un espacio realmente de participación. Lo importante es que se pueda llevar a lo largo del año y no pues realmente para cumplir la observación del decreto. Otro aspecto importante que habla de la autonomía escolar es todo lo relacionado con calendario académico, con la organización de grados, niveles y ciclos que antes pues no se tenían muy claro o había ambigüedad en su organización. Entonces considero que sí es una oportunidad de direccionar a la institucionalidad con unos parámetros generales sin perder la autonomía interna que debe tener cada institución educativa. ¿Qué aspectos considera necesarios para lograr que las reformas educativas en Colombia sean planteadas y que tengan éxito? Bueno, realmente las reformas educativas pues siempre van a ser bien recibidas, pero es importante tener en cuenta que se debe indagar frente a las ya existentes y las ganancias, las bondades y también las desventajas que trajeron, con el fin de no caer en el mismo error e ir creciendo en la construcción de un nuevo camino. Entonces, el reconocer al otro también es una oportunidad de crecimiento en la actualidad. Por un lado, por otro lado, considero que no debemos desfallecer en el proceso de la concepción de la educación con calidad y esa calidad entendida como que sea pertinente para el estudiante, donde el estudiante sea el centro del proceso educativo y que la información en los actuales sistemas de información que han avanzado muchísimo sean una herramienta que permita favorecer ese aprendizaje y ese aprendizaje pertinente con la actualidad del estudiante. De esta manera, la educación seguramente va a volcar otra vez el estudiante la mirada a la necesidad de aprender, porque tenemos que vincular las herramientas tecnológicas a nuestro proceso educativo, encontrándole un sentido. Y ese sentido será importante cuando el estudiante logre entenderlo. Por otro lado,
considero importante vincular el proceso de evaluación en todas las prácticas pedagógicas, porque este proceso de evaluación nos va a dar un derrotero, un punto de partida y una meta a la que podemos sincronizadamente ir trabajando y también ir mirando en dónde hay falencias que se puedan mejorar, pero con un horizonte definido y con un seguimiento paulatino, seguramente la meta se puede lograr. ¿Cree usted que se debe generar una reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se reglamenta la educación superior? Bueno, definitivamente es importante e imperativo hacer una reforma a la Ley 30, puesto que todo lo que se habla desde la Ley General del 94, incluso desde 1948, cuando se habla de la Declaración de los Derechos, pues se ve sesgado cuando llegamos a la educación superior, porque la educación superior tiene una cobertura muy baja para la demanda que pues tenemos con bachilleres quienes no encuentran alternativas de formación y vinculación a la educación superior. Las escasas instituciones de educación superior públicas pues están colapsadas, no hay oferta diferente a menos de que sea en el sector privado y estos pues por supuesto manejan costos demasiado elevados. Entonces el tema de la gratuidad y del acceso a la educación se ve limitado cuando hablamos de educación superior. La cobertura es mínima. También es importante tener en cuenta que los estudiantes realmente ahí hay un fracaso, entendiendo fracaso como en temas de conocimiento y de proyecto de vida, porque al no encontrar otras estrategias o alternativas de educación, terminan optando por la vinculación al trabajo, abandonando sus estudios y de esta manera pues se genera una brecha grandísima en el proyecto de vida de un joven que inicia su primaria, su bachillerato, su media, con expectativas de vincularse a la educación superior y su realidad se ve traducida a un mercado laboral, pues porque no existen mayores opciones. De igual manera es importante tener en cuenta la equidad y la posibilidad de que la educación no solo se priorice en las ciudades, también es importante llevar la educación de calidad a las regiones y a las periferias. Todos merecemos educación de calidad. Muchas gracias, rectora, por su tiempo. Agradezco mucho la colaboración prestada. Estaremos informando acerca de la retroalimentación que nos den de ese trabajo. Muy amable. Con mucho gusto para servirles. Feliz día.